Buenos días, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría, una fiesta espiritual, encontrarnos en este estudio del día de hoy, en esta ponencia, de la mano de la Federación Espírita Venezolana y del Centro Universal Espiritista, Doctrina, Hermanos de Jesús de Nazaret, de la mano de el doctor neurólogo José Herrera. El doctor José Herrera, para los que no lo conocen, es un espírita de larga data, un médico muy eficiente y muy amoldado a lo que es la doctrina espírita, ¿no? Cómo atiende toda esta parte, todo este campo de la medicina desde una óptica espírita. Y bueno, consideramos que es el más indicado para dar este seminario, esta ponencia el día de hoy. Le confesamos que ya la hemos visto en otras oportunidades y de verdad que la recomendamos ampliamente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo lo voy a dejar con el doctor José Herrera, que Dios y los buenos espíritus lo acompañen. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida y a solicitar, bueno, que como acostumbramos, antes de comenzar la ponencia formalmente, que él nos haga la oración de inicio para espíritu y recrear la vibración apropiada para este tipo de eventos. Doctor Herrera, sea usted bienvenido y gracias en nombre de Mensajes Fraternales de la Federación Espírita Venezolana, a la cual usted está representando en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Kipsiro. Ya, bueno. Bienvenidos, buenos días. Buenos días a los amigos que están acompañándonos en esta oportunidad. Y como ya lo señala nuestro amigo Kipsiro, comencemos con una bonita inspiración. Te vamos a dar gracias, amado Dios, amado Jesús, nobles guías, benefactores, por esta oportunidad. Y como siempre vamos a estar pidiendo de la inspiración, del amor y toda la bondad que nosotros podamos compartir sea de ustedes para todos los amigos que en este momento nos escuchan y nos ven. Sabemos que hay hermanos que tienen dificultad para recibir esta información, pero a ellos llegue la vibración de nuestro amor, de nuestro mejor sentimiento para el provecho, para el crecimiento, para la íntima reflexión y para el necesario correctivo. No te pedimos más, amado Dios, amado Jesús. Quiero también tener presente a mis hermanos de nuestra amorosa comarca india, que siempre está atento a nuestro desempeño. Amén y que así sea. Bien, entonces compartamos la depresión y el suicidio bajo una óptica espírita. Visión poco conocida, con la que muy poco se está familiarizado. Y quiero entonces aprovechar esta oportunidad para difundirla, para compartirla con mucho contento y con mucha responsabilidad. De nuestro Evangelio según Espiritismo, tomamos esta expresión, esta invitación del espíritu Erasto, y llevar la palabra a grandes que la desdeñarán y que pedirán pruebas, a los pequeños y sencillos que la aceptarán, porque sobre todo
entre estos mártires del trabajo, en esta expiación terrestre, encontraréis el fervor y la fe. Es una invitación muy autorizada de nuestro hermano, el espíritu Erasto. Esta es una expresión con la cual estamos familiarizados. Siendo médicos o no, nuestras casas de familia, al menos una o dos, tienen esta expresión. Definamos pues depresión. Se puede definir como un sentimiento persistente de inutilidad, de pérdida del interés por el mundo, falta de esperanza por el futuro. Y es necesario que sepamos que muchos autores han revisado el tema, espíritas o no, ciencia médica, psicólogos, psiquiatras. ¿Qué es depresión? ¿Un abatimiento moral físico? ¿Una tristeza profunda, prolongada? ¿Una expresión de rebeldía? ¿Es una tristeza deteriorada? Yo me familiarizo mucho con esta expresión de rebeldía. En mi intimidad y en mi convicción, un paciente con depresión es una persona rebelde. Chico Xavier lo señala, es la tristeza indebida que se transfiguró en desánimo, oscureciendo el valor del trabajo. En la continuidad, debemos hacer un pequeño esclarecimiento. Tristeza y depresión no es la misma cosa. Y es bueno que lo tengamos presente. ¿Cuál es la diferencia? La depresión paraliza, la depresión inmoviliza. El individuo se siente incapaz de comandar sus deseos. No reacciona, no tiene motivo para vivir, ha renunciado a todo y siente una pérdida importante de la energía. La tristeza no paraliza. El individuo comparte, expresa lo que siente, habla de sus sentimientos. Es una reacción normal a los infortunios. Y quiero repetirlo. Estar triste es una reacción normal a los infortunios. Decimos de la depresión, que es la dolencia del fin de siglo. Y es necesario que no se confunda esa melancolía, esa tristeza que a todos nos alcanza en cualquier momento con depresión. La tristeza forma parte de la vida y de ella no existe quien no la padezca. En cualquier momento, en cualquier oportunidad, nosotros atravesamos un pequeño pasillo de tristeza. ¿Y quién puede tener? ¿Quién la puede desarrollar? Todas las personas de cualquier condición. Un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, cualquier edad, cualquier edad. ¿Y cuánto dura? Es dramático compartir aquí que se puede vivir toda una vida con depresión y después de haber desencarnado, mantenernos como espíritus deprimidos que estaremos alrededor de cada persona con depresión. Puede durar entonces un episodio de depresión semanas, meses, años. Puede durar toda una encarnación y aún seguir más allá.
En estas láminas hacemos un breve repaso de esos detalles con los que convive la persona con depresión. Síntomas afectivos, tristeza, abatimiento, desesperanza, melancolía. Estamos diciendo hace rato que los espacios de melancolía, espacios de tristeza, son sanos, son necesarios. Lo patológico, lo enfermizo, es cuando el individuo no sale del episodio. Por eso aquí, como síntoma afectivo, la melancolía sostenida, retenida, es una señal de depresión. El sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza y autodesprecio, de minusvalía, la irritabilidad. Detrás de esa persona que de continuo está irritable, está molesta, ya no hace chistes, ya no comparte chistes, se incomoda. Allí tenemos una persona con depresión. Cuando hablamos de términos cognoscitivos, estamos hablando de estas herramientas de las que se vale el individuo para aprender, para modificar su comportamiento, su conducta, tomar y crecer de ese entorno. A eso llamamos en medicina cognición. Entonces los individuos van a presentar dificultad para concentrarse en el rendimiento intelectual. Los chicos ya no tienen el mismo rendimiento académico en el liceo, en la universidad. Hay dificultad para resolver los asuntos del día a día. Hay un pesimismo, todo es oscuro. El sentimiento de minusvalía, no puedo hacerlo, no voy a poder, no lo voy a hacer. Los pensamientos autodestructivos. Es muy importante cuando estos individuos comienzan a tener pensamientos relacionados con el ya no estar. Es mejor que ya no me vean por aquí. Cosas como esas. Una persona con depresión también va a tener cambios conductuales que son muy fáciles de observar. Ese aspecto abatido, no olviden la primera imagen, ese individuo abatido, como que no se quiere levantar. Ocurren las faltas al trabajo, esa solicitud de reposos y de permiso que nos sorprenden, porque el individuo previamente se sentía contento y pleno en su actividad laboral y ahora repentinamente comienza a solicitar permisos, justificativos. Hay una caída en el rendimiento académico, el alcoholismo, la farmacodependencia, cuando el individuo se afina más en esa recurrente toma de bebidas alcohólicas, en esa toma de los medicamentos para aquietarse, para serenarse. Allí tenemos cambios conductuales que nos están desnudando a un paciente con depresión. El intento de suicidio, el pensamiento gira alrededor. A eso le dicen los psiquiatras ideación autolítica. Continuando con el perfil de una persona con depresión, entonces este individuo confronta con estos cambios el trastorno en el sueño. Tanto puede dormir recurrentemente como puede estar insomne noche tras noche. El apetito se modifica, puede tener pérdida del apetito, cambios en el peso corporal. Es muy frecuente ver en consulta que los individuos no cambian el ritmo, mantienen la ingesta y no obstante el metabolismo es catabólico. Por mucho que mantiene su ritmo y su hábito alimentario, la persona pierde peso. Hay una disminución de la energía, falta del ánimo, siempre está cansado, siempre está cansado.
La actividad sexual, la apetencia para la interacción sexual también cae notoriamente. Y las molestias somáticas. Entendamos, un día es dolor de cabeza, otro día es dolor de espalda, otro día es un desánimo, otro día son malestares abdominales. Son muy variadas estas quejas de tipo somático, de origen mental. Y más adelante lo podemos subrayar. Entonces aquí, cuando el conocimiento de la doctrina de los espíritus viene en nuestro auxilio para tratar de darle una interpretación diferente a una persona con depresión. ¿Qué dice la doctrina espiritista de cada uno de nosotros, quienes nos encontramos en este momento, en este punto llamado planeta Tierra? Somos espíritus comprometidos delante de las leyes divinas, es decir, hemos sido infractores a leyes divinas. Nos encontramos entonces en un punto del universo que se llama planeta de expiación y de pruebas. Cada uno de nosotros atraviesa pruebas y mientras las atraviesa está expiando precisamente esas leyes de las que somos infractores. Los mismos estudiosos, los mismos hermanos espirituales nos están exhortando a que hagamos la convicción de que en este preciso momento el planeta Tierra está mudando a un planeta de transición. Entonces, por esta condición es que nosotros encontramos personas con una vaga tristeza, con una apatía. La vida, el vivir, el día a día, les es amargo. Son infelices. La explicación de la doctrina de los espíritus es que nuestro espíritu está aspirando una vida mejor, felicidad, libertad que todavía no nos merecemos. Porque hay que trabajarla, porque hay que sudarla. Entonces es natural que cada uno de nosotros, viviendo nuestras circunstancias, tengamos desánimo, estemos tristes y estemos abatidos. La doctrina de los espíritus nos trae el consuelo. De allí su nombre, el Consolador Prometido. El espiritismo es la llave con la cual se explica todo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y por qué sufrimos? La doctrina de los espíritus, el evangelio de amor de nuestro hermano Jesús, nos viene a decir que el alma es inmortal. Nos viene a decir esa doctrina que existe un mundo espiritual en donde aún estando encarnados, lo compartimos, lo vivenciamos y después de desencarnar, continuamos en él. Teniendo entonces esta convicción, esta vida corporal se convierte en un simple pasaje, una breve estadía. Y es así como esta vida, esta oportunidad de trabajo sufrida para muchos, pasa a tener un real sentido. Porque estos sufrimientos y estas dificultades, entonces, son comprendidas, son aceptadas como episodios de corta duración que nos fortalecen, que nos enseñan, que nos edifican. Y así lo señala entonces en su capítulo 2, el Evangelio según el Espiritismo. Estas dificultades, estas carencias, estas necesidades generan en nosotros fuerzas para enfrentar todas las situaciones aflictivas. Son estímulo para que recuperemos la alegría de vivir. Es oportuno traer estas palabras
también tomadas del Evangelio, según el espiritismo de François Genève. Resistid con energía a esas impresiones que os debilitan la voluntad. Delante de las inquietudes y tribulaciones de la vida, sed fuertes, cumpliendo decididos las diversas obligaciones que Dios os confió. Entonces es natural que en algún momento, viviendo todos nosotros estas circunstancias, dificultades, necesidades, ¿por qué no todos hacemos depresión? ¿Por qué no todos caemos en el hoyo de la depresión? La forma como cada uno lidia, pelea, las enfrenta, esas pérdidas, estas decepciones, es obvio, con la real magnitud de ellas en la vida de cada uno. La forma como nosotros nos hemos edificado y hemos vegetado. Cada uno de nosotros no está aquí por una primera oportunidad. Cada uno de nosotros tiene haberes, tiene ganancias, ha construido fortalezas y con esas fortalezas confrontamos estas dificultades, estas necesidades. Cuando señalamos qué motiva la aparición de la depresión, debemos tener en cuenta el sentimiento de pérdida. Es una de las causas más frecuentes de la depresión. ¿Qué tipo de pérdida? La muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, del estatus, de los hijos que se van, bien porque se fueron del país, bien porque ya físicamente no están entre nosotros, la pérdida de la juventud, de la salud, de algunos objetos, del empleo. Muy particular hacer aquí un detalle con estas personas jubiladas que aún se sienten plenas de energía y de vitalidad. No obstante, caen en el hoyo depresivo. Las personas que se divorcian. Hablamos en psiquiatría de el nido vacío, el síndrome del nido vacío. Es entonces cuando estas pérdidas que estamos señalando, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se derivan? Del apego. Así lo señala el amigo Isaías Claro en su libro Depresión. Es del apego. ¿Y qué cosas genera ese apego? Egoísmo, la dependencia, el materialismo, la inmortalidad, ese deseo perenne de poseer, la duda o la incredulidad en la vida espiritual. ¿Cuántas personas, y nos lo preguntamos una y otra vez, preguntan, ¿qué es eso del espíritu? Tú tienes un espíritu. ¿Alguna vez has visto un espíritu? Nuestra propia fragilidad humana, nuestra permanente inseguridad, nuestros miedos, nuestros orgullos. Ellas son las causas. Según nuestro amigo Isaías Claro, en su libro Depresión, poderosas causas del apego. Kardec, nuestro maestro Kardec, le pregunta en el libro de los espíritus, dentro de los vicios que azotan a la humanidad, ¿cuál se puede considerar el más radical? Y volvamos a la lámina, el egoísmo. De él deriva todo el mal. En él, en el egoísmo, está la verdadera llaga de la sociedad. Neutraliza todas las cualidades y es incompatible con la justicia, con el amor y la caridad. Esto es tomado de la cuestión de la pregunta 913 del libro de los espíritus.
deberíamos de tener entonces una sugerencia. Si vamos a estar confrontando las pérdidas, ¿cómo confrontarlas? Lo primero, no se puede negar esa pérdida. No se puede negar ese dolor. En psiquiatría se dice, con el respeto de los médicos en la audiencia, hay que gozar ese dolor. Tenemos que gozarlo. Tenemos que disfrutarlo. El dolor tiene que ser asumido, sentido y agotado. Todos confrontamos las pérdidas, las carencias. Y entonces, ¿qué ocurre con la persona que cae en el hoyo de la depresión? El hecho de alcanzar entonces la condición de depresión es una válvula de escape para estos conflictos que desde hace rato están martillando, taladrando la resistencia del individuo. Es la incapacidad ya franca de la persona de expresar en forma adecuada sus emociones. Ya esta persona no logra hacer el equilibrio, viviendo con sus conflictos, con sus dificultades, explota, se rinde y finalmente es víctima de la depresión. Es una manera de refrescar aquí que la mayor parte de la humanidad se va por esta vereda. Cápsulas, comprimidos, jarabes, menjurjes. Esto es mucho más fácil que reconocer que soy un alma endeudada con las leyes divinas. En la continuidad con las causas de la depresión, según la doctrina de los espíritus, nuestra inmadurez espiritual es una de las causas también muy poderosa para que desarrollemos depresión. La mayoría de la humanidad terrenal vive para las necesidades orgánicas y materiales, para trabajar, para producir, para la diversión. Esa es la generalidad de la humanidad. Joana de Angelis señala que aproximadamente el 75% de la humanidad vive dormida. Y vive dormida porque vive para atender las necesidades orgánicas y materiales, no atiende a los aspectos espirituales de la vida y por tanto no hay valores morales ni espirituales para enfrentar estas dificultades. Una persona inmadura espiritualmente entonces se hace egoísta, es exigente, es ingrata, o lo podemos decir muy venezolano, es una persona maluca. Aparte de rebelde, porque no acepta las circunstancias, porque no las merece, porque a mí, porque yo. Espiritual, la mayoría. ¿Cómo hago? Soy tan ignorante en esto del sol. Cuando estamos en esta inmadurez espiritual, esta persona vive dominada por una inestabilidad. Y es muy evidente a los ojos de cualquiera de nosotros. Va como en una, imaginemos una barca en un mar agitado, del júbilo repentino hacia la tristeza, de la confianza hacia la sospecha, del amor más intenso a la animosidad. En ese tambaleo se mantiene una persona espiritualmente inmadura y eso emocionalmente pasa la factura. Las personas entonces que se mantienen en esta labilidad, también le podemos decir así, eso lo conduce a enfermedades emocionales que son somatizadas y dependiendo del órgano que esté débil, esa persona
fácilmente con depresión va a padecer de infinidad de condiciones patológicas. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que tienen la inmadurez espiritual? Por una parte, no creen en la vida espiritual. ¿Qué es eso de espíritu? ¿Qué es eso del mundo espiritual? Y no se diga cuando hablamos de reencarnación. Entonces, por el hecho de que el individuo no cree en la vida espiritual, todos sus esfuerzos los dirige hacia la vida terrestre. Los bienes terrestres son lo más importante. Moviliza todos sus recursos para conseguir esos bienes. Y la pérdida del menor, de la más mínima pérdida, causa pesar, causa tristeza, causa abatimiento. Cada vez que el individuo entonces es sorprendido por una circunstancia, un engaño, una decepción, una ambición que no satisface, una injusticia, esa es una auténtica tortura para ese individuo. También es necesario que tengamos presente como causa de la depresión al resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es la dificultad para perdonar, la imposibilidad de perdonar. Y aun cuando hablamos y señalamos las personas que quieren y pueden perdonar, ese grupo es muy pequeño. Hay un primer grupo de los que no perdonan nunca. Hay un segundo grupo de los que en el momento no perdonan. Allí está la mayoría. Mientras que el grupo de los que perdonan es muy, pero muy pequeño. ¿Por qué esa dificultad para perdonar? Emmanuel, el guía, tutor de nuestro querido, hace poco recordamos la fecha de su desaparición física, pero bien sabemos que aquí está entre nosotros. Sus libros, sus obras, su guía, está aquí entre nosotros y los saludamos con amor. El Espíritu Emmanuel señala, el perdón sincero es hijo espontáneo del amor. Eso quiere decir que el perdón está íntimamente relacionado con el amor. El que no ama no puede perdonar. Y quiero repetirlo. Quien todavía no ama no puede perdonar. Pero entonces esto es más espectacular. Y el amor está en concordancia con el desarrollo de la moralidad y de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? El que no perdona no es inteligente. El que no perdona es un ser inmoral. Señalemos, conozcamos entonces a un resentido, a una persona víctima del resentimiento. Es una persona que fácilmente se deja influenciar por la ignorancia y la maldad ajena. Se rebela, va a la rebeldía en todo momento contra las personas, situaciones que no corresponden con sus expectativas. Se tortura porque está recordando esa ocurrencia infeliz. Y se queda detenido y congelado en ese espacio de disgusto, de incomodidad, de molestia. En consecuencia, el resentimiento es una fuerza destructiva que agrede, que hiere a aquel que se alimenta de él. El odio y el rencor esclavizan, deprimen, llenan de susceptibilidad y de veneno. Y él es veneno.
y se envenena el alma y la convierte en ansiosa e infeliz. Es bueno que tengamos presente que nuestro organismo, nuestro templo, como también lo señala el Evangelio según el Espiritismo, tiene un sistema de defensa. Es nuestra inmunidad, nuestra inmunidad. Nuestro organismo dispone de esa herramienta para protegerlo, defenderlo, tanto de ataques externos como de ataques internos. Eso lo hace nuestra inmunidad. Entonces, estamos conversando de lo importante que es la inestabilidad emocional, cómo nos agrede, cómo nos afecta, cómo nos perturba. Entonces, este estado emocional hiere, agrede a nuestra inmunidad y nuestro espíritu, estando enfermo, hace que nuestras fuerzas físicas sean vulnerables. Es decir, estén al alcance de los invasores microbianos, entiéndanse, bacterias, virus, hongos. Estos gérmenes solamente pueden llegar hasta nosotros porque nuestra inmunidad está herida. Y qué bueno y qué oportuno es que señalemos. ¿Cuántas personas no desarrollan un cuadro gripal después de una gran dificultad emotiva, de una rabieta, 2, 3 semanas discutiendo, o de una situación de tensión inconcebible? Hagan solamente una reseña, una revisión biográfica y puntualicen. Eso es una señal entonces del comprometer nuestro sistema inmunológico, generando un cuerpo enfermo. Una vez que nuestra inmunidad ha sido perturbada por toda nuestra inestabilidad emotiva, todos estos trastornos están aquí. Trastornos digestivos, úlceras, arritmias cardíacas. Todos estos trastornos, el desgaste, infecciones, alergia, trastornos de la presión arterial. Puede ocurrir que el individuo ya tenga alguna condición patológica previa. El hecho de atravesar entonces un episodio depresivo hace que cualquiera de ellas se exacerbe, se agrave, cuando no aparezca de primera vez. Eso es lo que en medicina llamamos la somatización. Ese disturbio que ha estado allí taladrando, primero de forma psíquica, hablemos de fluídico, eso que fluídicamente ha estado allí, como miles de lanzas, miles de agujas allí, eso se va a reflejar sobre el organismo y genera entonces las enfermedades psicosomáticas. Señala entonces el amigo Isaías claro. Es necesario socorrer el alma. Hay que eliminar la causa, no solo cuidar los efectos. Solamente el tratamiento orgánico no será suficiente. Es decir, vamos a ilustrar. Podemos tomar el protector gástrico, podemos tomar el antiácido, podemos tomar cualquier tipo de medicamento para paliar la condición de gastritis. Pero si el alma perturbada no se centra, no se enfoca en el principal motivo, no vamos para ninguna parte.
Desde este momento estaríamos entrando en la segunda parte de nuestra presentación y es para que hagamos unos breves señalamientos sobre el suicidio, que es la complicación más importante que puede desarrollar el individuo con depresión. El suicidio puede ser directo o consciente. Es la persona que decide eliminar su propia vida, se autoagrede, no cree que haya salida para su problema. Todo es oscuro, todo es negro, no tengo nada que hacer aquí, no voy a resolver esto. Entonces esa persona está convencida que eliminando su vida se está librando del dolor. Ese es el caso del suicidio directo. Tenemos otro tipo, que es el suicidio indirecto, que pudiéramos señalar es el más común, es el más generalizado, si pudiéramos valorarlo para el resto de la humanidad. La muerte no es buscada deliberadamente, pero el individuo se entrega al desaliento y se niega a vivir cada vez que confronta las dificultades, las necesidades, los problemas. ¿Entienden por qué ahí se retrata la mayor parte de la humanidad? Consumidas entonces estas fuerzas físicas y psíquicas, el cuerpo no se permite que el alma se mantenga en él y lo libera. En otro de los libros de Kardec, la justicia divina según el espiritismo o el cielo y el infierno, según el espiritismo, en el capítulo 5, ¿qué dice del suicidio? Se concibe el suicidio cuando se vive sin esperanza. Se quiere evitar la infelicidad a todo precio. Con el espiritismo, con el consolador prometido, el porvenir se desarrolla. La esperanza se legitima y el suicidio no tiene ninguna razón de ser. El suicidio más severamente castigado es aquel que se ejecuta en un acto de desespero y con la mira de librarse de las miserias de la vida. Cuando puede ocurrir que estas miserias, estas necesidades, dificultades, carencias, son pruebas y expiaciones. Y cuando no las tomamos, cuando no las asumimos, eso es lo mismo que retroceder ante una tarea que nosotros mismos habíamos pedido, solicitado allá en el mundo invisible antes de encarnar. Una vez más, el tutor de Chico, Emmanuel, nos recuerda: suicidio, terrible y lamentable engaño, revestido de profunda decepción delante de la vida que no se extingue con la muerte del cuerpo físico. El suicida no se libra de los sufrimientos, pero los agrava, viéndose en una situación mucho más dolorosa en el plano espiritual y en las futuras reencarnaciones. De todos los desvíos de la vida humana, el suicidio es el mayor de ellos, por la característica de un falso heroísmo, de negación de la ley de amor y de suprema rebeldía a la voluntad de Dios, cuya justicia nunca se hizo sin la luz de la misericordia. Si entonces quisiéramos nosotros orientar, dar la amorosa orientación del Evangelio a todas aquellas víctimas de la depresión,
bien de nuestro entorno, bien de nuestra vecindad. La sugerencia primera, hágase maduro espiritualmente. Medite sobre la reencarnación para que pueda entender de estas dificultades y comprenderemos la vida y la justicia divina. Observemos nuestra conducta delante de la vida. ¿Es espiritualizada o es materialista? Desarrollemos el gusto por las buenas lecturas. Qué bendición tan hermosa, tan reconfortante tener el auxilio de la literatura espírita. Auxiliará mucho en el autoconocimiento y en la liberación. Delante de todas estas dificultades que las necesitamos, evitemos aturdirnos, examinemos serenamente, busquemos las soluciones. La aflicción por la aflicción no va a resolver ningún problema. Sufriendo, inmersos en el sufrimiento, no resolveremos nuestra situación. Es necesario que no solamente maduremos, es necesario que espiritualicemos nuestra alma. Revisemos. ¿Qué tanta atención le damos a las necesidades del cuerpo y qué tanto a las necesidades espirituales? Si nuestra vida está centrada en atender las solas necesidades materiales en detrimento de nuestras necesidades espirituales, hay un desnivel. La cosa no está bien. Y eso es una alarma que se enciende en cada uno de nosotros. Porque el alma está desatendida en sus necesidades. Y pueden llegar las perturbaciones espirituales. Hay un recordatorio que es hermoso de la doctrina de los espíritus. En ningún momento se nos dice que tenemos que desatender nuestras necesidades materiales. Tenemos que atender el trabajo, tenemos que atender los hijos, tenemos que atender nuestro grupo familiar. Pero eso no puede impedir que nos espiritualicemos. Es importante cultivar el desapego. Reconozcamos que somos personas apegadas. El excesivo apego lleva a la depresión y al sentimiento de pérdida. El desapego, la invitación de la doctrina de los espíritus nos trae menos sentimiento de posesión, menos abatimiento delante de una pérdida y mucha más atención a los bienes que nos confortan, que nos plenan y que nos fortalecen, los bienes espirituales. ¿Cómo vencer ese desapego? Seamos reflexivos ante la transitoriedad de todos estos bienes. Busquemos los valores espirituales, los que van a sobrevivir a nuestra desaparición física y tan solo física. Alimentemos la convicción de la vida después de la muerte. Ello hará atenuar y desaparecer ese sentimiento de pérdida. ¿Cómo eliminar ese disgusto? Conozco muchos amigos que defienden la teoría de que el perdón no debería de existir, que no hay ninguna razón para perdonarnos o para perdonar a los demás. ¿Cómo eliminar el disgusto? Primero, concientícese. Cada disgusto envenena y destruye.
El perdón trae inmensos beneficios. El agresor se convierte en un deudor delante de las leyes de la vida. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. No permitamos que el disgusto se aloje en nuestra casa mental. Trabajemos nuestra mente en el sentido de fijar del lado mejor del agresor. No actuemos, no seamos jueces. Debemos liberarnos del desgaste que el disgusto provoca. Hagámoslo por amor y por respeto a nosotros mismos, a Dios, a la vida. También lo señala. Y es un recuerdo muy bonito de la película Nuestro Hogar. Siempre tenemos oportunidad de volver a empezar. Recordemos. Remover el acontecimiento infeliz no ayuda. Quedarnos pegados en el remordimiento estéril no ayuda. Estacionarnos en la culpa no ayuda. Y esa es la recomendación de nuestra amiga, el espíritu de Joanna de Angelis. Recomencemos. Retiremos lecciones preciosas de cada error cometido. Superemos la culpa e insistamos en el mejor proceder. Recomencemos. Oremos. Pidamos fuerzas para levantarnos y volver a empezar. Hay que levantarse tantas veces como podamos caer. Seamos optimistas. Avancemos y siempre hacia lo alto. Quiero agradecer la atención de todos ustedes, amigos, hermanos. Ha sido un grato placer compartir esta experiencia de la mano de Mensaje Fraternal, la Federación Espírita Venezolana, de mi amada casa, la Casa Grande, Centro Universal Espiritista, Doctrina Hermanos de Jesús de Nazaret. Estoy muy agradecido. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Y hasta muy pronto. Gracias, querido hermano, doctor, amigo, Herrera, por esta ponencia, ¿no? La cual es muy ilustrativa y recomendamos a los hermanos, va a quedar grabada en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y recomendamos que la repasemos, ¿no? Porque estas pequeñas píldoras, estos pequeños tics son para precisamente reflexionar, ¿no? Y que vayamos encontrándonos cada uno de nosotros allí, porque la espiritualidad lo repite constantemente. La depresión es una pandemia silenciosa, es una pandemia que como la pandemia que acabamos de vivir del COVID, está expandida por toda la humanidad y que no nos damos cuenta muchas veces, y está trayendo consecuencias nefastas. Las desencarnaciones por suicidio son muchísimas. O sea, la contabilización que hacen la ONU y que hacen los países, los números son aterradores, ¿no? Y las condiciones en que llegamos al mundo espiritual son mucho más terribles, no solamente por nosotros, sino por el trabajo que le damos a la espiritualidad superior para que nos ayude a recomponernos, ¿no? Para que nos ayude a salir de esa situación en la que nos encontramos, porque, como decía un espíritu hace algún tiempo, ¿no? La mayor sorpresa que se lleva la gran mayoría de la humanidad al momento de desencarnar es saber que continúa vivo, es verse vivo. Y bueno, si eso pasa en una muerte, vamos a decir, natural, imaginémonos cómo será, o no nos queremos imaginar cómo sería en una situación tan fuerte como el suicidio, ¿no? Por todo lo que eso lleva y todo lo que eso lleva. Entonces, bueno, hermano Herrera, aquí tiene varios mensajitos en el chat de mensajes de la aplicación, pues.
Voy a permitirme leer algunos, ¿no? La hermana Josefa Zambrano la saluda desde Viña del Mar, desde Chile. Gracias, Chepina. El Gracias, hermano gracias, Jackson Josefa, gracias. también la Cirilo, saluda. familia Loyo, los amigos Loyo, todos estos amigos, no los voy a nombrar porque va a quedar como mezquino, pero sé que están allí y estoy muy contento de que nos hayan acompañado, porque esto es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Gibson, Mabel, está por allá Mabel, Merle, gracias. Amigos de Mensaje Fraternal, todos. Ivonne Pereira, aquí estoy hojeándolos. Luisa desde Canadá, te amo, gracias por atender la invitación. Estoy muy contento y les pido disculpas por las lagrimitas. Mabel, Merle, no lo pude evitar. De verdad que muy contento. Muchas gracias a todos. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Dios los bendiga.